Hola mis queridos estudiantes de precálculo, los saludo con mucho afecto desde la finca. El tema de esta clase va a ser más sobre geometría y trigonometría. Propiamente ya es el último tema del semestre, así que ¡vamos! Hoy vamos a ver más geometría y trigonometría. Es decir, vamos a ver algunos temas geométricos que nos hacen falta para ya terminar nuestro curso. El primero de ellos es el siguiente: área y longitud de arco de un sector circular. ¿Qué es un sector circular? Bueno, voy a dibujar aquí un círculo, dibujando el contorno de una tapita. Y ahí está. Y un sector circular es lo siguiente. Aquí está el centro. Supongamos que el círculo tiene un radio R y que tengo un ángulo θ, ¿sí? Aquí queda R obviamente. Entonces se entiende por sector circular esta región del círculo. Un sector circular prácticamente es lo mismo que una tajada, como si fuera una tajada de ponqué en un cumpleaños. Esto. Nos vamos a preguntar dos cosas respecto del sector circular. La primera, ¿cuál es el área? ¿Sí? Y luego vemos la segunda. ¿Cuál es el área de ese sector circular? Bueno, es un problema que se resuelve muy sencillamente mediante una proporción, simplemente. ¿Cuál es el área completa de todo este círculo? ¿Cuál es el área completa? Pues sabemos que es pi r2, ¿no? R al cuadrado. Y esa área completa corresponde a un ángulo de 360 grados, es decir, de 2pi radianes. Entonces podemos afirmar que el área completa del círculo pi r2 es a 2pi, que es el ángulo de toda una vuelta, como el área del sector circular es al ángulo θ. Esto es simplemente una proporción. Pi r al cuadrado es a 2pi, como el área del sector circular es a θ. Y si despejamos área, entonces simplemente, más bien lo pongo aquí arriba, este θ pasa a multiplicar y me queda θ multiplicado por pi r2 sobre 2pi, y puedo cancelar pi con otro color, y así llego a la fórmula que me interesa, que es 1/2 de r cuadrado θ. Esta es la fórmula que me dice cuál es el área de un sector circular. Por otra parte, otro problema que nos vamos a plantear es cuál es la longitud de arco de este sector circular. Lo estoy poniendo en verde, es decir, este segmento de arco de círculo, que se llama un arco, que lo estoy poniendo en verde, y eso se llama un arco. Me pregunto qué longitud tiene L. ¿Cuál es la longitud de ese sector, de la longitud de arco de este sector circular? Pues hacemos otra proporción muy parecida. ¿Cuánto mide la longitud completa de la circunferencia? Sabemos que es 2πr. 2πr es al ángulo 2pi, es decir, a dar una vuelta completa, 2pi, como
la longitud de arco es a teta. Aquí en esta ecuación, que es una proporción, simplemente podemos cancelar 2pi con otro color y despejar L. Y L, entonces este teta pasa a multiplicar allá y queda teta por R. Esa es la segunda fórmula que vamos a ver. La primera corresponde al área del sector circular y la segunda a la longitud de arco de ese sector circular. Por ejemplo, si yo tengo aquí un círculo de radio, qué sé yo, 8, y tengo un ángulo, por decir algo, de 30 grados, ¿cuál es el área de ese sector circular? Entonces, el área es igual a 1/2 r cuadrado teta, ¿cierto? Entonces nos da 1/2. El radio es 8 al cuadrado. Y teta, que es 30 grados, poniéndolo en radianes, esta fórmula funciona en radianes, daría pi sextos, lo cual quiere decir que el área es igual a 64 dividido por 12, porque 6 por 2, 12, pi, unidades cuadradas. Y eso, después de simplificar por 4, nos da 16 tercios pi en unidades cuadradas. Y ahora preguntémonos cuál es la longitud de este arco, que lo pongo aquí en rojo. Entonces la longitud, empleando la fórmula, nos da teta r. Teta es pi sextos y r es 8, lo cual nos da 8 sextos pi, y simplificando 4 tercios pi. Esta sí es en unidades de longitud. Bueno, ese era el primer tema, el área y la longitud de arco de un sector circular, y ya tenemos nuestras dos primeras fórmulas. Pasemos ahora al segundo tema, que es el área de un triángulo, ¿sí? Pintemos un triángulo cualquiera, no tiene que ser rectángulo, digamos es así, ¿sí? Ahí está. Y supongamos que conocemos este ángulo, que sea el ángulo alfa, y que los dos lados de ese ángulo los conocemos, es decir, conocemos esta longitud y esta longitud, A y B. Con esos tres datos, los dos lados y el ángulo que está entre los dos lados, podemos conocer el área de ese triángulo. Veamos cómo lo haríamos. Primero que todo, tracemos esta altura, aquí con un ángulo recto, y llamemos a la altura H. Entonces sabemos que el área de un triángulo es 1/2 de base, en este caso sería A por altura, A por H. Pero si miramos este triángulo de este lado, el de la izquierda, que estoy poniendo con punticos, podemos afirmar lo siguiente, que seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa, es decir, H sobre B, ¿sí o no? Y de ahí puedo despejar H, y entonces esta B pasa al otro lado y me queda B por seno de alfa. Y ya con esto he terminado, porque simplemente reemplazo H, que está aquí, lo reemplazo por esto, y me queda que el área es 1/2 de A por B seno de alfa. ¿De acuerdo? Y esa es la fórmula del área de un triángulo del cual conocemos un ángulo y la longitud de los lados que bordean ese ángulo.
Pongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tengo un ángulo de 45 grados, algo así, 45 grados. ¿Sí? Y que aquí mide 6 y que aquí mide 10, pongámoslo más largo, o más o menos así. Y ahí tengo pues un triángulo. ¿Cuál es el área de ese triángulo? El área sería, de acuerdo a esta fórmula, un medio de A, en este caso es 10, por 6, que es el otro lado, por seno de 45. Pero lo pongo en radianes, ¿sí? Seno de 45, o sea, de pi cuartos. ¿Y eso qué me da? Me da el 6 se simplifica con el 2 y aquí me queda un 3. Por lo tanto me da 30 por seno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Y el 30 se simplifica con el 2 y me queda 15 raíz de 2. Esa es el área de ese triángulo. Bueno, para terminar, simplemente hagamos un problema un poco más complicado que aplicar esas fórmulas. Aquí está. He dibujado un círculo que tiene radio 4 y un ángulo de 60 grados. Y el problema me dice, halle el área de la región sombreada. Pausen el video y traten de hacerlo, a ver cómo les va. ¿Cómo lo haría yo? Creo que ya han pensado y han llegado a esto. Creo que lo que vale la pena hacer es esto. Tenemos el círculo y un sector circular de 60 grados. Entonces calculamos el área de ese sector circular, A sub S, mediante la fórmula que tenemos para el área de un sector circular. Y luego le quitamos el triángulo. ¿Cuál triángulo? Este. ¿Por qué? Porque en ese triángulo conocemos el ángulo y lo que miden los dos lados, porque los dos lados miden lo mismo que el radio del círculo. A eso lo llamamos a llamar área del triángulo. Y hacemos la resta entre esos dos y vamos a encontrar el área que nos pide. Entonces, manos a la obra. El área es igual al área del sector circular menos el área del triángulo. Para el área del sector circular empleamos la fórmula del área del sector circular y nos da un medio r cuadrado teta, y para el área del triángulo empleamos la fórmula un medio a por b seno de alfa. Esas son las dos fórmulas que utilizamos. Bueno, veamos en particular qué da. Un medio, ¿cuál es el radio de este círculo? Pues es 4, o sea que es 4 al cuadrado, por teta. Teta es este ángulo, 60, pero hay que ponerlo en radianes. 60 es pi tercios. Pi tercios. Y le restamos un medio de A. Aquí se refiere al triángulo. Los dos lados que rodean al ángulo. Sería 4 y el otro también es 4. Y alfa pues es pi tercios, o sea es seno de pi tercios, porque es de 60 grados. ¿De acuerdo? Aquí ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar un medio, 4 al cuadrado, factor de pi tercios, ¿sí? Aquí pi tercios, y aquí menos seno de pi tercios.
seno de pi tercios. Calculemos. 4 al cuadrado 16 dividido por 2 nos da 8. Factor de pi tercios. ¿Y qué es seno de pi tercios? Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2. Y ese es el resultado. Habría que calcularlo y dar la respuesta ya con decimales. Muy bien, eso es todo por hoy. Así que, chao, mijiticos.